una que pocos sobrevivieron para contar. Se hablaba de cursos especiales, ocultos entre teatros vacíos y foros cerrados al público. Entrenamientos que no salían en los créditos, pero que marcaban para siempre a quienes los vivían. Aislados, presionados, llevados al límite. Les pedían llorar, gritar, temblar, pero no frente al público, sino frente a formadores, que los obligaban a sentir hasta lo más profundo. Era una fábrica de estrellas, pero no todos salían ilesos. Dicen que quien soportaba la presión se convertía en leyenda, y los que no, simplemente dejaban de aparecer. Hoy te contaremos de 12 actores y actrices del cine de oro que, según rumores, pasaron por ese tipo de entrenamiento. Historias que huelen a encierro, control, lágrimas y silencios pactados. ¿Estás listo? Comencemos. Fue una de las mujeres más bellas del cine de oro. Su rostro adornó las pantallas más importantes de los años 30 y 40, hasta que, de pronto, desapareció. Nadie supo con certeza a dónde se fue, pero cuando regresó, ya no era la misma. Su mirada lo decía todo. Había visto cosas que no estaban en ningún guión. Según rumores que circulaban en los foros de grabación, Esther habría participado en un retiro actoral en el norte del país. No era un taller normal. Allí se practicaban ejercicios extremos de resistencia emocional, ayuno prolongado, silencio absoluto durante días, dinámicas donde debían simular la pérdida de un ser querido, una especie de prueba espiritual para romper toda barrera. Lo más extraño es que, después de ese retiro, su actuación ganó una profundidad que ponía nervioso hasta al director. Intenso, dominante, de mirada que imponía hasta en silencio. Pero tras bambalinas, era otro hombre. Un actor que desaparecía por días antes de rodar una escena clave. Algunos decían que era su propio ritual. Otros, que era parte de una formación traída desde Europa del Este, un método donde se limitaba el sueño, se alteraba la rutina y se inducían estados cercanos al descontrol emocional. Todo para que, frente a cámara, explotara con esa furia milimétrica que lo hizo inolvidable. Pero lo que pocos saben es que, tras las escenas, su temperamento era impredecible. Hay quienes juran que nunca volvió a ser el mismo desde aquel entrenamiento. Un perfeccionismo que no nació con él, se lo sembraron. En Salón México, entregó una de las actuaciones más crudas y conmovedoras del cine nacional. Pero lo que nadie sabía es lo que tuvo que pasar antes de entrar en ese personaje. Un técnico de iluminación, que pidió no revelar su nombre, contó años después que Marga fue sometida a un tipo de ensayo emocional en el que se le pidió recordar una experiencia real profunda, íntima y repetirla en cámara, hasta que no pudiera más. Dicen que en una de las tomas, colapsó. No era ficción. Era desgarro auténtico. Aquella escena se utilizó en el corte final. Fue aplaudida por la crítica, pero quienes estuvieron ahí no olvidan el silencio del set, ni la expresión de Marga después del corte. Una actriz perfecta, al precio de abrir heridas que jamás volvieron a cerrar. Rudo, imponente, con una presencia que llenaba cada escena, pero detrás de ese carácter se ocultaba una preparación poco convencional. Compañeros de reparto afirmaban que José no ensayaba como los demás. En lugar de eso, pedía recrear situaciones reales que lo confrontaran con sus miedos más profundos. Arañas en el camerino, disparos simulados. Incluso, se dice que durante el rodaje de Santa Claus, el grito que da en una de las escenas más tensas no estaba en el guión, fue real. Algo ocurrió en el set ese día que solo él y el director sabían. Desde entonces, su método fue visto como peligroso. Pero nadie podía negar que, cuando la cámara grababa, lo que entregaba no era solo actuación. Nadie miraba a cámara como ella. Su tristeza no parecía ensayada, era demasiado real. Actuar junto a Miroslava era como estar frente a alguien que ya había cruzado un umbral emocional del que no todos regresan. Se dice que, en su etapa más intensa, fue llevada a una especie de entrenamiento en solitario, horas frente a un espejo, repitiendo líneas, confrontando sus pensamientos, reviviendo heridas personales. Los directores querían que sintiera de verdad, y vaya que lo lograron. Pero hay quienes afirman que ese nivel de entrega la fue desgastando poco a poco. ¿Actriz de método? ¿O víctima de una técnica que rompía más de lo que construía? El final de su historia no necesita explicación. Su adiós dejó claro que su dolor no era solo parte del guión. Siempre fue un enigma. Su belleza era imposible, su elegancia imperturbable. Pero había algo más, una intensidad oculta bajo la piel. Versiones del medio aseguran que, al inicio de su carrera, participó en un ritual actoral
reservado solo para quienes querían protagonizar papeles femeninos que fueran más allá del adorno. Un proceso privado, no documentado, donde las actrices debían enfrentar situaciones diseñadas para romper sus barreras emocionales, confesiones forzadas, dinámicas de vulnerabilidad extrema, exposición de secretos. Ella nunca habló del tema, pero quienes la vieron después de aquello sabían que ya no era la misma. Actuar no era lo que hacía, era lo que le quedaba después de sobrevivir. Antes de ser el director respetado que todos recuerdan, fue un joven actor hambriento de perfección. Y en ese camino, según se cuenta, se inscribió o fue inscrito en un programa experimental que nada tenía que ver con escuelas convencionales. La dinámica era clara: disciplina tipo cuartel. Despertaban con gritos, actuaban con presión, ensayaban bajo órdenes, y si uno fallaba en mostrar emoción auténtica, el castigo no era simbólico. No se hablaba de proceso creativo, se hablaba de resistencia escénica. Quienes no soportaban simplemente eran borrados de la lista de futuras estrellas. Julián sobrevivió, pero quienes lo conocieron antes y después de aquel programa aseguran que nunca volvió a sonreír igual. Su intensidad traspasaba la pantalla. No importaba si era villano, héroe o mártir, parecía siempre al borde de un estallido real. Lo que pocos sabían es que, en los sets, Víctor pedía ser empujado, abofeteado o confrontado físicamente justo antes de rodar. Decía que así sentía de verdad. Algunos pensaban que era una excentricidad, otros que era un trauma disfrazado de método. Pero entre técnicos y asistentes corría un rumor más inquietante. Cuando era joven, Junco habría pasado por un taller secreto donde se enseñaba a actuar a través del dolor físico controlado. Un experimento que no quedó registrado, pero que marcó a todos los que pasaron ahí. Nunca fue protagonista, pero cuando ella aparecía en escena, todos se callaban. Era conocida por su carácter fuerte, sus líneas punzantes, su energía sin filtro, pero su temple no vino de un guión. Viejos actores de teatro contaban que, en su juventud, Lupe se formó en una compañía callejera donde el escenario era la vida misma. Ahí, se aprendía bajo presión, improvisar en medio del caos, llorar con gente gritando a tu alrededor, actuar mientras se burlaban de ti o incluso te escupían. No era arte, era supervivencia. Ese entrenamiento le dio algo que nadie podía fingir, presencia real. Y por eso, aunque nunca llevó el papel principal, nadie se atrevía a interrumpirla. Tenía una presencia que dominaba cualquier escena. Pero ese físico imponente no era casualidad, ni solo genética. Voces del medio aseguraban que Pedro se sometía a entrenamientos físicos brutales antes de ciertas películas. Le hacían correr hasta el agotamiento, cargar peso durante ensayos, actuar con el cuerpo temblando de fatiga, todo para lograr que la emoción surgiera sin filtro, como reflejo del cuerpo en tensión. Una técnica que hoy se consideraría riesgosa, pero que en su momento fue aplaudida por los directores más exigentes. Dicen que en una de sus películas, la escena de dolor fue tan real que no necesitó repetirla. Antes de convertirse en leyenda, Silvia tuvo que pasar por un proceso que muy pocas lograron superar. En sus primeros años, se decía que las actrices candidatas al estrellato eran sometidas a pruebas para medir su temple frente a cámaras, luces intermitentes, gritos fuera de cuadro, insultos velados, y ella debía seguir actuando, sin pestañear. No se trataba solo de interpretar, se trataba de mantener el control cuando todo alrededor se desmoronaba. Esa resistencia la convirtió en una actriz capaz de dominar cualquier escenario. Mientras otras abandonaban el set en llanto, Silvia Pinal sonreía, se ajustaba el vestuario, dueña de una belleza serena y una voz que hipnotizaba, pero también de una historia que no todos conocen. Se cuenta que, en una de sus primeras películas, el director, obsesionado con capturar angustia real, ordenó que María Elena fuera aislada durante 48 horas en una cabaña, sin contacto con nadie, sin relojes, sin guión. El objetivo: quebrar la noción del tiempo y provocar vulnerabilidad auténtica. La escena que filmó después es recordada como una de sus interpretaciones más crudas. Ella misma, en una entrevista años más tarde, confesó que salió diferente de esa experiencia. No dio más detalles.
pero su mirada lo decía todo. El cine de oro fue una época de luz, pero también de sombras que nadie se atrevía a cuestionar. Y si algunas de estas técnicas fueran reales, si de verdad existieron esas formaciones secretas, entonces tal vez el precio de la fama fue mucho más alto de lo que imaginamos. No todos sobrevivieron, no todos regresaron iguales. ¿Y tú, después de conocer todo esto, podrás volver a ver esas películas de la misma forma? Esto fue Tiempos de Oro. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene será aún más oscuro.